lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:41, gracias a nuestra audiencia. Estamos ya listos para comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Hoy es martes, con cara de lunes, le reitero. Por favor, no se vaya a confundir, sobre todo en Quito, por el tema del pico y placa. Cuidado. Hoy no pueden circular los vehículos con placas que terminan en 3 y 4. No es lunes. Digo porque nos ha pasado, ¿no? Muchas veces nos pasa a veces a los ciudadanos, a las ciudadanas, que nos confundimos luego de un feriado de 3 días y cuando obviamente corresponde regresar a trabajar los días martes. Bueno, querida audiencia, saludos cordiales, gracias por los comentarios. No se olviden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el país, por la internet, por www.sonorama.com.es, por Facebook, nuestro live en Radio Sonorama, por YouTube, nuestro canal Sonorama TV. También estamos transmitiendo ya a esta hora a través del TikTok. Buenos días a los tiktokeros que se van conectando muy tempranito en la mañana, e igualmente a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la transmisión en vivo de nuestro comentario a través del Instagram. Saludos cordiales a nuestra querida audiencia. Muy bien. Vamos a comenzar con el análisis de lo que nos ha dejado el fin de semana. Primero, comenzar con un testimonio de solidaridad irrestricta a la policía Verónica Songor, quien se debate entre la vida y la muerte. El leer referencias este fin de semana, particularmente este domingo, que Verónica está luchando por su vida. Se conoció que en 3 ocasiones su corazón dejó de latir. Y Verónica sigue viva. Verónica está luchando por su vida. Verónica está enfrentando una situación de salud muy compleja, producto de un ataque infamante provocado por grupos delincuenciales sobre una unidad de policía comunitaria ubicada en el sector de Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil. Que Verónica logre recuperarse, que Verónica pueda salir de este durísimo momento que está enfrentando, que la podamos tener nuevamente entre nosotros, que su familia la pueda tener fundamentalmente, y por supuesto que esto se convierte en un remesón, ¿no?, para lo que tiene que hacer el Estado central, el gobierno central, que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la policía, que es garantizar que los policías estén igualmente protegidos, que cuenten con las herramientas para el combate a la delincuencia, y que se aplique el tan mencionado plan de seguridad que el presidente de la República no lo quiso mostrar la semana anterior en una entrevista con el canal TC Televisión, pues, si es que existe ese plan de seguridad. Tal vez lo de Verónica Songor es el episodio más grave desde ese otro punto de vista que enfrenta la Policía Nacional, desde ese otro, es decir, policías siendo víctimas del azote delincuencial. El caso de Verónica refleja esa otra arista del rol de la policía en el contexto presente. Y termina siendo ese caso de Verónica Songor la antítesis de aquel caso que también se develó el último fin de semana, de miembros de la Policía Nacional, al menos uno, dicen que son 3, pero al menos uno estaría involucrado en pretender ingresar municiones, 700 y pico de municiones de alto calibre, a la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. Policías. Por eso ustedes me van a escuchar a mí siempre. Jamás generalizar. Procuro siempre particularizar. Como todo en la vida, hay buenos y malos.
lo de Verónica Songor, que es la una arista, versus la de este otro policía que representa a esos elementos que deben ser depurados, que deben ser parte de una depuración, a esos malos elementos de la Policía Nacional, a esos elementos corruptos que tienen una alianza con el narco y con el crimen organizado. Y que genera tanta preocupación para nosotros como ciudadanos. Porque claro, no sabemos en qué policía podemos confiar. ¿En qué policía podemos confiar? Lo del policía, se habrán enterado seguramente muchos de ustedes este último fin de semana. Lo de un miembro de la Policía Nacional que, acompañado de otros dos, esos otros dos aseguran que no tenían la menor idea, que no sabían nada, que no sabían absolutamente nada. Pero que este policía dejó abandonado en el baño del área de visitas de la penitenciaría del Litoral, oculto por un tacho de basura que fue volteado. Pusieron ahí la bolsa, voltearon el tacho de basura para ocultar lo que había en el interior, que eran 700 y pico de municiones. Y el hombre ya se dio a la fuga. El hombre no aparece, como estaba ocurriendo con algunos malos elementos de la Policía Nacional, como ocurrió con Germán Cáceres. Que en el caso de Cáceres lo tuvieron y lo dejaron ir. Acá tenemos otro caso de un mal policía que ya no asoma, ya no aparece. Esto es lo que está pasando con la Policía Nacional, los buenos y los malos dentro de la propia institución, de esa institución que en su integralidad está llamada a precautelar nuestra seguridad. A esos malos policías que los depuren, que los detengan, que los investiguen, por supuesto, que los enjuicien, respetando sus derechos constitucionales, y una vez que se pruebe sus acciones, sean sancionados con el máximo rigor de la ley. Y a los buenos policías como Verónica Songor, por favor, hay que dotarles de herramientas para que puedan enfrentar esta grave crisis delincuencial. No hay derecho, como les mostré la semana anterior, a que incluso en esta imagen que fue tan graciosa, pero al mismo tiempo refleja lo patético que estamos viviendo los ecuatorianos, de que tuvo que bajarse el policía con dos detenidos a empujar el auto, porque me imagino yo se había quedado sin batería. Eso termina caricaturizando el imprescindible combate a la delincuencia, y de eso evidentemente no hablan las autoridades. Las autoridades lamentablemente se han quedado únicamente en el discurso y no pasan a la praxis. Cuando hablo yo de la praxis, bueno, seguramente llevan adelante acciones, pero el común de los ciudadanos no sentimos esas acciones. El común de los ciudadanos, lo que vivimos en el día a día es terrible. El día domingo en la noche, estuve en Guayaquil el último fin de semana. O sea, la sensación de inseguridad que hay en Guayaquil es tremenda. Fui el domingo en la noche, luego de un compromiso familiar, fuimos a comer a un restaurante en el sector de Miraflores. Dejarás el celular en el carro, cuidado, toditos hay que dejar los celulares en el auto, por el temor a que lleguen algunos delincuentes ahí que nos asalten en el restaurante. Esa es la sensación. O sea, imagínense ustedes esa sensación de no poder estar seguros ni siquiera en un lugar, en un local de comidas. Es lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y por supuesto, los discursos de las autoridades el último fin de semana en Guayaquil básicamente se refirieron a lo mismo, ¿no? Al tema de la seguridad. La alcaldesa siendo crítica versus el presidente defendiéndose. ¿Qué dijo la alcaldesa de Guayaquil, don Roberto Carlos? Escuchemos un extracto de lo que dijo Cintia Viteri Jiménez, alcaldesa de Guayaquil, en su intervención hablando sobre el tema seguridad. Escuchemos. Que la historia guarda, nuestra ciudad afronta el peligro de una nueva invasión. Ecuador está siendo engullido por una ola sin precedentes de delincuencia y violencia. Y Guayaquil está en la primera línea de esta batalla. Nunca antes las armas habían silenciado tantas vidas como en este año. No solo son crímenes atroces que nos conmocionan y llenan los titulares de los periódicos, sino que las actividades
actividades al margen de la ley destruyen los cimientos de las sociedades. La educación de nuestros niños está en riesgo cuando los tiroteos se dan afuera de sus planteles educativos. Nuestra recuperación económica está en juego. Esto se da producto de las extorsiones que llegan desde la más pequeñita tienda hasta el estudiante que cruza la calle y hasta la gente que va al cementerio de Guayaquil Municipal de Monte Sinaí. Solo por cruzar la calle ya les piden vacunas. Nuestra ciudad enfrenta esta guerra y estamos acostumbrados a enfrentar guerras similares. Pero ahora es el ruido de las bombas y estamos llorando a nuestros muertos todos los días en el mismo libreto, exactamente el mismo libreto que han vivido otros países a lo largo de la historia y que ahora nos podemos ver inclusive reflejados en ellos. El siguiente paso será someter al Estado. Por eso son asesinados fiscales, intimidan a nuestros jueces, a la fuerza pública y amenazan también a los periodistas. Y aquí quiero hacer una pausa para expresar mi solidaridad con el ataque perpetrado a RTS y las amenazas en contra de Diario Extra. Me sumo y me adhiero, porque esa era la otra parte. Empecé con la solidaridad a Verónica Songor, a la policía que se está debatiendo entre la vida y la muerte, igualmente a los colegas de RTS y de Diario Extra por este intento de amedrentamiento ocurrido el último fin de semana. Pero decía Cintia Viteri, lloramos muertos todos los días. Lo hemos dicho aquí en este espacio y a ustedes, queridos oyentes e internautas, les consta. A riesgo de ser repetitivo y hasta cansón. Creo que no nos podemos cansar de decirlo todos los días y de elevar la voz todos los días a un hecho que lo hemos señalado en este espacio con toda la fuerza con la que procuramos expresarnos. El Ecuador ha normalizado la violencia. El Ecuador ha normalizado el sicariato. El Ecuador ha normalizado la crisis carcelaria, las masacres en los centros de privación de libertad. Se han convertido en parte de nuestra cotidianidad. Y todos los días asistimos a episodios de muertos, de masacres, de robos, de asaltos y de casos de corrupción entre miembros de la Policía Nacional, donde hay los buenos pero también los malos. Hablando de que todos los días lloramos muertos, decía Cintia Viteri, basta con abrir el periódico de hoy, El Universo. En portada, masacre en Yaguachi. Hoy se abre con esta nota. 6 personas fueron asesinadas en sector rural. Yaguachi, que es un cantón colindante con Daule, San Borondón, Durán y Guayaquil. Netamente agrícola. 6 personas fueron asesinadas en el cantón Yaguachi, dice la nota del Universo. Las víctimas, 3 hombres y 3 mujeres. Según las primeras versiones, sicarios entraron la noche del 9 de octubre, o sea, el domingo, a 3 viviendas en el recinto La Leona y comenzaron a disparar. Los sicarios habrían llegado en camionetas hasta las viviendas, forzaron las seguridades y entraron a liquidar a las personas que estaban en su interior. Para acabar con las víctimas usaron armas de corto y largo alcance. Se estima que andaban 12 sujetos. Medios digitales locales han indicado que a más de los 6 muertos, un adolescente de 14 años quedó herido luego de que se escondió debajo de una cama. Todos los días, dice Cintia Viteri, lloramos muertos. Aquí tienen otro ejemplo. Porque como sociedad nos hemos acostumbrado a esto, a estas noticias todos los días, absolutamente todos los días. Cintia Viteri dice algo que también es cierto. Ola sin precedentes de delincuencia y violencia. ¿Y que cuál podría ser el siguiente paso? Eliminar el Estado formal. Hay que decirles a las autoridades que miremos varios espejos, pues. 2 que tenemos aquí al norte y al sur. Miremos Colombia y miremos Perú.
Dos espejos. Miremos al Perú de los 80s y parte de los 90s. Miremos Colombia. Miremos México, que está un poco más lejos, pero miremos México, que yo creo que hasta ahora la situación de Ecuador se asemeja mucho a lo que viven varios estados de México. Hablaba Cintia Viteri de los tiroteos afuera de los planteles educativos, de las extorsiones, de las denominadas vacunas. Ahora hay que pagar un billete para que no lo asesinen. Hay que pagar mensualmente, pues. El dueño de un local de salchipapas, de un local de hamburguesas, tiene que pagar su pena de que le puedan asesinar. ¿Ha visto paciencia de la sociedad ecuatoriana? Este es el Ecuador real, sobre el cual, como he insistido en varias ocasiones, querida audiencia, es fundamental que las autoridades pasen del discurso a la praxis. Presidente Lasso, ¿qué dijo pues este feriado en su discurso del 9 de octubre? Que la seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales, querida alcaldesa. Le dice a la alcaldesa, no es delincuencia, es narcotráfico y crimen organizado. Y así el Consejo de Seguridad lo llama la primera amenaza en contra del Estado. Yo estoy de acuerdo en esa visión del presidente. No es un problema coyuntural, sino estructural. El problema es qué están haciendo para enfrentar ese problema estructural, pues. Porque pueden tener un montón de cosas escritas en un documento, en una carpeta. Pero en la práctica, ¿qué se está haciendo, presidente Lasso? Resultados tangibles. Claro, alguien me va a decir, pero si los resultados tangibles son las detenciones, son los decomisos de droga y están afectando el corazón del narco. Yo siento que no es suficiente lo que se está haciendo. Hablo por mí. Yo exteriorizo mi forma de pensar. Yo siento que todo lo que se está haciendo es totalmente insuficiente. Y siento que es insuficiente cuando veo que hay vehículos de la policía que no tienen ni batería y tienen que bajarse a empujar los vehículos. Cuando hay policías que dicen que no tienen municiones ni tienen armas. Entonces no se está haciendo todo lo que hay que hacer. No se está haciendo todo lo que hay que hacer. Mi gobierno ha decidido encarar el problema de la inseguridad de raíz con un proyecto para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y Policía. La violencia desatada en el país y en Guayaquil se debe a la reacción de las mafias que han visto afectados sus intereses por la acción firme del gobierno. Nos habla de las capturas récord de droga que han significado un duro golpe para el narcotráfico por 6,000 millones de dólares. El trabajo de la policía es duro y también el de Fuerzas Armadas en las fronteras. A diferencia de épocas pasadas, nuestro gobierno sí está apoyando a las fuerzas de seguridad. Presidente Lasso, con todo respeto, eso no se ve en la práctica. Y ya déjense de esa odiosa comparación del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, que no sé qué vamos. Trabajen ustedes, hagan lo que a ustedes les corresponde, porque a ustedes los elegimos para gobernar, no para seguir comparando con los gobiernos anteriores. Nos sigue hablando de seguridad, de cuánto han destinado para la ciudad de Guayaquil, el número de policías. Bueno, vayan a Guayaquil y hablen con el común de los ciudadanos. ¿Ah? Hablen con el común de los ciudadanos. Presidente Lasso nos dice que están haciendo todo para enfrentar la ola de seguridad. Antes de escuchar al presidente, pongamos primero la designación del nuevo, el arte de la SECOM. Que se está haciendo todo lo que corresponde, dice. ¿Saben cuántos directores del SNAI hemos tenido en 16 meses? 5. Póngame primero el arte de la SECOM, tenga la bondad de Roberto Carlos. Este fin de semana designaron al nuevo director del SNAI. Presidente Guillermo Lasso designó a Guillermo Rodríguez como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores. La decisión se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 574. El gobierno nacional continuará desplegando acciones para garantizar la seguridad en todo el país y en los centros de privación de libertad. Póngame el otro arte de cuántos directores hemos tenido. ¿Cuántos directores hemos tenido? Cortesía del medio digital Infórmese. 5.
me falta uno, el general Moncayo. Acuérdense ustedes que el general Moncayo, que era el director del SNAI en el gobierno de Moreno, quedó encargado en el gobierno de Lazo, hasta que ocurrió la masacre de julio del año anterior. La primera crisis carcelaria que enfrentó Lazo. Tuvimos a Fausto Cobo, que quedó encargado 2 meses y 5 días. Luego a Bolívar Garzón 1 mes y 17 días. Luego otra vez a Fausto Cobo, 24 días. Luego a Pablo Ramírez, 10 meses. A Pablo Ramírez lo designaron hace rato director de antinarcóticos de la Policía Nacional y no designaron su reemplazo en el SNAI. No es que había ocupado 2 cargos, pues él ya no estaba en el SNAI. Él había asumido el rol en la Dirección de Antinarcóticos. Y ahora nombran a Guillermo Rodríguez. Pero son 5. General Moncayo, Fausto Cobo, Bolívar Garzón, Pablo Ramírez, Guillermo Rodríguez. 5 en 16 meses. Miren ustedes la altísima rotación en el SNAI. Gracias, Roberto Carlos. La altísima rotación en el SNAI. 5 funcionarios con rango de directores en 16 meses y hasta el sol de hoy no le logran encontrar la forma de manejar la crisis carcelaria. Acá informa me cuenta que Guillermo Rodríguez es oficial de la Policía en Servicio Pasivo, fue subsecretario de Control y Orden Público del Ministerio de Gobierno cuando María Paula Romo era ministra en el gobierno de Lenín Moreno. Ya le han de decir, la típica, no ha de ser correísta o ha de ser morenista, porque aquí somos así. Pues. Y ayer un medio digital hablaba de ciertos funcionarios que cometieron el pecado de haber trabajado en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno. Entonces a esa gente hay que desecharla según algunos portales digitales y algunos colegas, hay que desecharles. No sirven por el pecado de haber trabajado en gobiernos con los cuales los mencionados colegas o portales no comulgan. No sirven. No se ponen a analizar el rol técnico, la preparación, si son o no políticos. Eso es lo de fondo, pues. Pero aquí desechan a la gente. Hay que desechar a la gente porque trabajaron en el gobierno de Correa de Moreno. De esas pequeñeces se fijan. Y no se fijan en lo de fondo. Lo de fondo es esto, pues. 5 funcionarios en 16 meses en el organismo que debe encargarse de controlar la situación en la cárcel, en las cárceles, y que no lo han logrado. 5. Vamos a ver si el general Rodríguez, de quien he leído un montón de buenas referencias, logra encontrar, con el apoyo del gobierno, por supuesto, como corresponde, una salida o un principio de solución a la grave crisis carcelaria que enfrenta la República. Entonces pasen del discurso a la praxis. Pues, o sea, para el discurso y presentarnos las cifras y hablarnos de lo bonito que no sé qué, ya. Discurso ya. Eso está bien para la sesión solemne o para las sesiones solemnes. En la práctica los ciudadanos no sentimos todo lo bonito que nos pintan algunas autoridades. No es como, por ejemplo, dice el amigo Pipo Lazo, ¿no? Que el otro día ha hecho una referencia de quien les habla en una entrevista con los colegas Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca en Plan B, ¿no? Pero no fue una mala referencia, ¿no? Simplemente era justamente que yo había dicho que vive en otra realidad. Pues. Uno no falta el respeto a la gente por si acaso. Uno es crítico, pero no es respetuoso. Yo, por ejemplo, no coincido con el Pipo Lazo. Perdóname, Pipo, con todo respeto. No se trata de que el ecuatoriano sea pesimista o que uno sea pesimista. No se trata de eso. Se trata de ver señales ya tangibles. Y más que señales, acciones tangibles. No basta con el discurso. No es falta de optimismo, como me dice un oyente, ni tampoco tiene que ver con que el ecuatoriano tiende a mirar al suelo y no el paisaje, que fueron las palabras del señor secretario de Comunicación. Acá Natalia me dice, solo se habla de armas en las cárceles, dotaciones, etcétera, pero no se habla de empleo, educación, mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, que se vuelven presa fácil de la delincuencia, que ese es el otro problema social. Pues. Resulta que hay adolescentes vinculados a casos de delincuencia organizada. ¿Qué se está haciendo? Es un problema estructural, de fondo, que no basta con el discurso por parte de las autoridades.
¿Qué más me dicen por acá? Dentro de los aportes de la audiencia. Pero cerrando el comentario. Se me perdió un comentario. Aquí está. Subirse a un bus es terrible, me dice Tania. Se suben personas a amedrentar y amenazar, que como han salido de la cárcel no quieren hacer daño. Y uno con niñas, dice, una con niñas, el pánico que provocan en los buses. Así es, tal cual, tal cual. Y una cosa más, no hagan que el presidente se equivoque, por el amor de Dios. No se trata que un error lo comete cualquiera. El presidente de la República el último fin de semana en su intervención le dieron mala información. Imagino yo que fue así. Le dieron mala información, que la policía Songhora había muerto. Inmediatamente los periodistas preguntamos al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior nos confirmó que no, que seguía muy grave en su situación, pero que no había muerto. Tanto así que el presidente tuvo que rectificar en su cuenta Twitter. Perdóneme, pero presidente Lazo, con amigos así, ¿para qué enemigos? Pues le dan mala información. Le dan mala información. No hay derecho. E insisto, no se trata que un error lo comete cualquiera. Siempre hablo yo en este espacio del valor de la palabra presidencial. Siempre. Lo que diga el presidente tiene una connotación, el presidente de turno, cualquiera, lo que diga un presidente tiene una connotación mucho más fuerte que lo que podamos decir el resto de los ciudadanos. Lo que diga el presidente. Y le hacen cometer semejante error al presidente de la República el último fin de semana. El presidente ya la declaró muerta a la policía cuando la policía se está debatiendo entre la vida y la muerte, y ojalá que Verónica Songhora salga de este grave momento que está enfrentando. Gravísimo momento que está enfrentando. Una cosa más. Vean ustedes la grave situación a la que nos estamos enfrentando. Provoca que haya gente que obviamente, ciudadanos desesperados que dicen, bueno, hagamos lo que hace Bukele en El Salvador. O hagamos lo que hizo el ingeniero Febres Cordero en los 80s, dice uno de nuestros oyentes. Nos saluda desde Manta. Dice, se debería volver al escuadrón volante, cual combatió la delincuencia, y crear también el Centro de Investigación Criminal, para lo que los casos no queden impunes. ¿Saben por qué pasa esto? Yo con esta visión, respetuosamente le digo, yo no estoy de acuerdo con el oyente, no estoy de acuerdo. Porque hay que revisar los excesos de los escuadrones volantes, las graves violaciones a los derechos humanos de los escuadrones volantes. Y hay que preguntar a la gente de los 80s qué fue lo que vivió para entenderlo. Pero yo le comprendo al oyente, le comprendo. ¿Saben por qué? Por esta sensación de inseguridad que estamos enfrentando. Porque mucha gente siente que no se está haciendo lo que corresponde. Y porque además la propia policía está contaminada. Entonces tenemos justamente reflexiones como la que acabo de leer, que no la voy a descalificar porque tiene el legítimo derecho la mencionada persona de escribir y de pensar así. ¿Pero por qué piensa así? Por esta sensación que tenemos los ecuatorianos. Porque sentimos que no se está haciendo todo lo que corresponde. Y ahí el presidente Lazo es el primer responsable por su condición de mandatario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.